¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a resolver ahora este circuito. A ver, aquí en el circuito debemos hallar la tensión X, ¿de acuerdo? Ahora, como tenemos una sola incógnita y tenemos varias mallas por resolver, digamos que no va a ser suficiente con una sola incógnita. En este caso, nosotros vamos a tener que agregar algunas incógnitas más para hacer planteamiento de ecuaciones. Pero siempre procuremos primero expresar todas las corrientes en función de las incógnitas que nos proporciona inicialmente un problema, un ejercicio. Por ejemplo, la corriente que está por este lado, esta corriente de acá, yo puedo expresarla en función de esta corriente y la corriente que pase por este elemento. Porque recuerda que este elemento es una resistencia y si es una resistencia, esta obedece la ley de Ohm, ¿cierto? De tal forma que aquí está su tensión, su corriente y su resistencia. Ahora, de la ley de Ohm podemos despejar la corriente y esta sería igual a la tensión entre la resistencia. O sea que la corriente que pasa por este elemento la puedo expresar en función de esta tensión y esta resistencia. Entonces obtendríamos Vx entre 12, ¿de acuerdo? Con eso ya tenemos las dos corrientes que van ingresando a este nodo. Y sabemos por la ley de corrientes de Kirchhoff que todas las corrientes que ingresan a un nodo deben salir de él. Como estas dos corrientes están ingresando, esta es la que sale, la suma de estas dos es igual a esta. Vx entre 12 más 8. Vx entre 12 más 8. Recordando que siempre la corriente en una resistencia va del más al menos. Ya, con esto básicamente ya podemos ir planteando de repente una ecuación por acá, una malla, perdón, por acá, una malla por acá, ¿no? La ecuación de la malla, algo por ahí. Pero debemos continuar. Recuerde que siempre debemos procurar colocar una corriente en cada una de las resistencias y luego a partir de ahí plantear las ecuaciones de las mallas. Ya, ahora tenemos un pequeño problema, ¿cierto? Porque no conozco la corriente de acá y no conozco la corriente de acá. Como no sé ninguna de estas dos corrientes, va a ser un poquito complicado expresar cada corriente en función de esta tensión, que es la única incógnita. Lo que vamos a hacer en este caso es colocar como una incógnita extra, digamos, la corriente que pasa por acá o la corriente que pasa por acá. Cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? En este caso, para que sea un poquito más fácil mi análisis, al menos a mí me parece así, voy a colocar como incógnita la corriente que está por acá. Le voy a llamar la corriente X. Ojo, ojo, si deseas puedes colocar esta corriente como incógnita acá. No habría problema, le puedes llamar la corriente de acá y X. Yo lo coloco aquí por comodidad. ¿Por qué comodidad? Porque me doy cuenta que para este nodo, esta corriente está saliendo y esta corriente también está saliendo. Por lo tanto, rápidamente puedo determinar cómo será esta corriente, ¿cierto? Dado que esta corriente, como está ingresando y estas dos salen, la suma de estas dos debe ser igual a esta corriente que ingresa, ¿no? Según la ley de corrientes de Kirchhoff. Justamente por eso es que he colocado la corriente saliendo aquí hacia abajo, ¿ya? Solamente por eso, por comodidad. Ya está. Listo. Además, también nosotros debemos recordar que la corriente en una resistencia va del más al menos, del más al menos. ¿Listo? Ahora vamos a resolver esta malla de acá para poder hallar una ecuación entre esas dos incógnitas. Recuerda que en este momento las únicas dos incógnitas son Vx e Ix. No hay más incógnitas. Muy bien, entonces resolvamos esta malla. Le voy a llamar a esto la malla 1. Vamos a recorrerla en ese sentido. Planteamos entonces por aquí, ¿de acuerdo? A ver, decimos la mallita número 1. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Comencemos por este elemento recorriendo en el sentido horario, ¿de acuerdo? De menos a más aumenta, 50 entonces. Seguimos por acá, de más a menos disminuye, ley de Ohm en una resistencia para calcular su tensión. Sería 10 multiplicado por su corriente, que es Ix más Vx entre 12. Seguimos por acá, de más a menos disminuye, restamos entonces. Como es resistencia, 40 por Ix. Y esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Porque ya no hay más que analizar. Acomodemos esto un poquito. Este 50 lo dejamos acá solito, 50, ya está. Ahora, aquí tenemos menos 10 Ix, menos 40 Ix sería menos 50. Lo pasamos al otro lado, pasaría como más 50, 50 Ix, ¿listo? Ahora aquí, fíjate, mira, tenemos menos 10 Vx entre 12, pasa acá sumando, más 10
Vx entre 12. Listo. Aquí tenemos entonces nuestra primera ecuación por resolver. Nos faltaría una segunda ecuación por resolver. ¿De acuerdo? Ahora, esa segunda ecuación debería salir de una malla. Ahora te preguntarás, no, ya esta malla. Entonces, no, esta malla no. ¿Por qué? Porque en esta malla tenemos un pequeño problema. El problema es que no conocemos la tensión de esta fuente. ¿De acuerdo? De esta fuente de corriente. Entonces, en esta malla tendríamos que colocar una incógnita más. Me parece que no es necesario colocar una incógnita más porque te das cuenta que lo que podemos hacer para evitar resolver esta fuente de corriente es resolver una supermalla. Dado que si yo resuelvo esta supermalla, las únicas incógnitas que aparecerán serán la tensión X y la corriente X, ¿de acuerdo? De esa forma evitamos calcular la tensión de esta fuente porque no es necesario, al menos para el objetivo que es hallar esta tensión. Vamos a indicar entonces que vamos ahora a resolver esta supermalla. Vamos a recorrerla en el sentido horario. Indicamos entonces por aquí en la supermalla. Supermalla. A ver, vamos a resolver la supermalla, ¿no? Vamos a resolver la supermalla. Colocamos por aquí, escribimos por aquí, ley de tensiones de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Ya, comencemos por este elemento, en este sentido. De menos a más aumenta, se suma, en este caso, la tensión de esta cosita, sería 40 y X. Ya está. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye. Recuerda que ya conocemos la tensión de esta resistencia. Bueno, es una incógnita. De más a menos sería entonces menos la tensión X. Seguimos por acá, de más a menos sería entonces menos. Es una resistencia, resistencia por corriente. Tensión X entre 12 más 8. Esa es la corriente, ¿cierto? Corriente por resistencia, su tensión. Seguimos por acá, de más a menos disminuye, menos 40. Y esto es igual a 0 porque ya no hay más que analizar. Hemos recorrido los 4 elementos, aquí están sus expresiones. Ahora esto acomodemos. Este menos 40 pasa aquí a sumar, ¿correcto? Ahora operemos lo... cierto, acá también hay menos 20 menos por 8, ¿cierto? Esto de acá es menos 160. Menos 40 menos 200. Pasa aquí sumar con 200. O sea que por aquí aparece 200. Ya está al otro lado. Por aquí vamos a ir operando en el mismo orden, ¿de acuerdo? Primero voy a colocar IX, 40 IX, 40 IX. Y luego operemos para BX. Aquí tenemos un BX menos 20 BX entre 12. Eso es menos 32 VX entre 12. ¿Listo? Por lo tanto, esto sería la segunda ecuación. Y listo, ya tenemos dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Solamente nos quedaría aplicar o resolver, mejor dicho, en la calculadora. Recuerda, la calculadora resuelve un sistema de dos ecuaciones de esta forma, ¿no? De esta forma. Esta forma deben tener las dos ecuaciones. Así, solamente debemos ver quién va a ser X y quién va a ser Y. Bueno, primero hemos colocado IX, por lo tanto X será I sub X. ¿Y quién va a ser Y? Bueno, va a ser B sub X, ¿no? Y va a ser B sub X. Luego de eso debemos identificar para cada ecuación cuál es su coeficiente. Por ejemplo, para la primera ecuación que es esta, lo que acompaña a IX es 50, eso es A. O sea que A es 50. Y lo que acompaña a VX es 10 entre 12, o sea que V, perdón, es 10 entre 12, ¿no? Ya está. Y por último acá es 50, esta cosita es 50. Listo. Ahora para la segunda ecuación, primero IX, que es para variable X, lo que lo acompaña es 40, o sea que esta cosita es 40. Luego está VX, lo que le acompaña, mucho cuidadito, porque aquí es menos 32 entre 12. Aquí hay un signo más, recuerda, por eso el signo lo posee el B en este caso. Menos 32 entre 12. Y por último, C, que sería 200. ¿Listo? Eso vamos a colocar en la calculadora. Vamos a la calculadora, ponemos aquí en modo, vamos a la opción 5, que son de ecuaciones. Primera opción, sistema de dos incógnitas. Comencemos a reemplazar nada más. La primera ecuación es esta, sería 50 entonces a colocar. Luego sería 10 entre 12. Luego es 50. Ya está. La segunda ecuación es 40 la primera. La segunda es menos 32 entre 12. Menos 32 entre 12, ya está.
y la otra es 200. Y listo, con eso entonces ya tenemos las respuestas. Por aquí podemos ir colocando. Recuerda que la primera incógnita es IX, o sea que su valor es 9 quintos, 1,8. Escribimos por acá entonces la respuesta, ¿ya? IX es igual a 1,8 voltios, no, perdón, voltios no, amperes, ¿no? Porque es corriente, exactamente. Es corriente, ya está. Luego, el otro es menos 48. Recuerda que el otro es Vx menos 48. Ya, Vx es igual a menos 48 voltios. Recuerda que la respuesta a este problemita es la segunda. O sea, es Vx. La respuesta es esto, porque te piden hallar solamente Vx. Ahora, vamos a comprobar este resultado. Recuerda, para comprobar resultados se pueden hacer de muchas formas. Puedes aplicar otro método de solución, corriente de malla, potencial de nodos, superposición. Puedes hacer una simulación en un programa, Proteus, Multisync, o puedes hacer un balance de potencias. ¿De acuerdo? Porque si estos resultados son correctos, se debe verificar también el balance de potencias. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer para verificar los resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para hacer un balance de potencias, yo debería conocer todos los voltajes, todas las corrientes de todas las fuentes. Y para las resistencias, su resistencia y su corriente. Cosa que ya conozco, ¿no? Porque básicamente te das cuenta que para las resistencias, corrientes y voltajes los conozco porque todo está en función de IX y BX, lo cual ya conocemos. O sea que sí puedo calcular su potencia. El problema va a estar con las fuentes. Hay aquí una fuente que no conozco su tensión, que es la fuente de acá, esta fuente de corriente. Para esta fuente conozco su tensión y conozco su corriente, así que puedo calcular su potencia. Para esta fuente lo mismo, ¿cierto? Conozco su tensión, conozco su corriente, puedo calcular su potencia. Pero para él solamente conozco su corriente, me falta su tensión. Ya vamos a colocarle aquí más y menos. Lo que estoy haciendo para esta fuente, esta tensión es arbitraria, ¿de acuerdo? Si quieres le puedes colocar abajo el más y arriba el menos, no hay problema. Porque al final de cuentas tenemos que resolver esta malla para poder obtener esa tensión. Ya, muy bien. Entonces vamos a colocarle nombre a esta malla. Le voy a llamar la malla 2 para poder calcular, recuerda, esta tensión. Vamos por aquí, a ver. La mallita número 2. A ver, la mallita número 2, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, recorremos en el sentido horario, comenzamos por acá. De menos a más aumenta, por lo tanto aquí sumamos esta tensión, que es 40 y X. ¿Listo? Vamos por este lado, de más a menos disminuye, ahí restamos esta tensión de acá, Vx, y por último continuamos por acá, de más a menos restamos también porque disminuye Vy. Y esto es igual a 0. De ahí podemos hallar Vy. Esta cosita pasa por acá, básicamente de aquí saldría la tensión. Calculadora nada más, recordemos la calculadora, ya hemos resuelto por aquí. Sería 40 por Ix. A ver, revisemos. Ix es esto, 1,8 menos Vx, que es menos 48, ¿de acuerdo? Siempre con todo y signos se reemplaza, no te vayas a olvidar. 120 sale. Entonces, Vy es igual a 120 voltios. Ahora vamos a realizar el balance de potencias. Para eso nosotros debemos recordar que debemos utilizar, o debemos, mejor dicho, reconocer qué tipo de elemento es, ¿no? Porque recuerda que hay elementos pasivos y elementos activos. La diferencia entre uno y el otro es que en un caso consume potencia y en el otro caso entrega potencia. Recordemos que si tenemos una tensión en un elemento, podría ser que la corriente vaya del más al menos o que la corriente vaya del menos al más. Cuando va del más al menos, ese elemento, su potencia se calcula simplemente como tensión por corriente y se dice que este elemento consume potencia. Pero cuando la corriente va del menos al más, la potencia de ese elemento se calcula con un signo menos adelante, tensión por corriente. Y en este caso se dice que el elemento entrega potencia, ¿de acuerdo? Ya, o sea que si la potencia es positiva, el elemento consume potencia. Y si es negativa, el elemento entrega potencia. Ya, a ver, entonces, comencemos. Recuerda, potencia negativa, potencia entregada, potencia positiva, potencia consumida. Eso quería decir.
Ya, muy bien. Ahora sí, comencemos a ver con las fuentes, ¿de acuerdo? Esta potencia para la fuente de 50 voltios. Ya. Su corriente es esta, la corriente va del menos al más, como te das cuenta, porque esta corriente es la misma corriente que está pasando a través de él, ¿cierto? Es la misma corriente la cual viene por acá y luego se va por esta resistencia. Ya, esta corriente está yendo del menos al más, y si la corriente va del menos al más, se coloca un menos adelante. Colocamos aquí un menos adelante y multiplicamos por la tensión por la corriente. La tensión, recuerda que es 50, ahí está la tensión. Y la corriente es IX más VX entre 12. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Esa es la corriente. Ahora vamos a operar eso y vamos a ver qué cosa obtenemos. Calculadora. A ver, calculadora, comenzamos. Menos adelante, 50. ¿Listo? Esta parte. Multiplicamos eso por lo que está dentro del paréntesis. ¿Y x cuánto vale? Aquí está, es 1.8 más, y vamos ahí con esa fracción. Vx es menos 48. Menos 48, eso entre 12. Mira, acá está el 12. Entre 12. Y cerramos paréntesis, ay, perdón. Cerramos paréntesis y ya está, ¿no? Tenemos esta cosita. Operamos y esto sale 110 watts. Ahora, fijarse que estos 110 watts que hemos obtenido ha salido positivo, lo cual quiere decir que esta potencia consume potencia. Recuerda, potencia positiva es consumida, potencia negativa es entregada. Seguimos ahora con esta fuente de acá. A ver, podemos observar que para esa fuente, que en este caso su valor es de 8 amperes, esa fuente de corriente, la corriente va del menos al más. Si la corriente va del menos al más, aparece un menos adelante en la ecuación, menos. Y multiplicamos por la corriente, bueno, por la tensión, que es BY, y por la corriente, que es 8. Ya está. Pero aquí está BY, ¿no? 120. 120 por 8, eso es 960 watts. Y como en este caso la potencia otra vez, no, perdón, acá es con signo menos, no, perdón. Salió negativa. Si la potencia es negativa, es potencia entregada. Recuerda, potencia negativa entregada, potencia positiva consumida. Nos falta esta fuente de acá. Vamos ahora con la fuente de 40 voltios. ¿Listo? Ya, lo mismo, esta corriente que viene por este lado es la misma corriente que pasa por esta fuente, ¿cierto? En este caso la corriente está yendo del más al menos, se trata del primer caso, simplemente tensión por corriente. La tensión es 40 multiplicado por la corriente es todo esto, que es Vx entre 12 más 8. Operemos eso y obtenemos la potencia. A ver, por aquí entonces será 40 por, vamos a colocar por aquí fracción, Vx, eso de ahí es menos 48, entre 12, todo esto más 8, y eso es 160 positivo. Esto de aquí es entonces 160 watts, y como salió positivo, recuerda, potencia positiva siempre es potencia consumida. Ya, con eso ya terminamos las fuentes. Ahora vamos con las resistencias. Las resistencias son bastante sencillas de calcular su potencia. Recordemos que para una resistencia la potencia se puede calcular de tres formas. Puede ser la tensión en la resistencia por su corriente, aquí pasó esto, borramos esto. Ya, así también puede ser la tensión al cuadrado entre R o también puede ser la corriente al cuadrado entre R, lo que tengamos a la mano, ¿de acuerdo? A ver, comencemos con esta potencia y esta resistencia de 10 ohm. Ya, su corriente es esto. Entonces será su corriente que es IX más VX entre 12. Esa es su corriente. Elevado al cuadrado, ¿no? Corriente al cuadrado multiplicado por su resistencia que es 10. Y la resistencia siempre consume potencia. A ver, operemos esto, ¿de acuerdo? Será así, ¿no? IX es 1,8. Ya está más fracción, colocamos Vx, que es menos 48, entre 12. Ya. Todo eso es la expresión que está acá, elevado al cuadrado. Cuadradito, multiplicamos por 10. Y eso es, ese valor, 48,4. 48,4 watts. Recuerda que esta cosita de aquí es potencia consumida. Seguimos. Vamos ahora con la potencia de este de 40 ohm. Potencia de ese elemento de 40 ohm. Directo porque este elemento de 40 ohm, su corriente lo conocemos, aplicamos esta expresión.
con esa corriente IX. IX al cuadrado por 40. Ya está. Operemos entonces rápidamente en la calculadora. IX, recuerda, cuando vas a colocar corriente para elevar al cuadrado, colócalo siempre con paréntesis. 1,8 al cuadrado multiplicado por 40. ¿Eso cuánto sale? Eso sale 129,6. 129,6 watts. Esto es potencia consumida, ya mencionamos por qué, ¿no? Elemento pasivo. Seguimos, vamos ahora con la potencia de esta resistencia de 12 ohm. La potencia de esta resistencia de 12 ohm, en este caso vamos a utilizar esta expresión de acá, porque la tensión de esa resistencia la conocemos, es justamente la incógnita que estábamos buscando saber cuánto vale. Es entonces tensión X al cuadrado entre 12. Ya, ahí reemplacemos nada más, otra vez calculadora, la tensión X, recuerda mucho cuidado, se coloca con paréntesis y siempre con todo y su signo, menos 48 al cuadrado entre 12. Y eso es 192. Esto es entonces 192 watts. Nuevamente, potencia consumida. La resistencia siempre consume potencia. Vamos ahora con otra potencia. Vamos con la potencia de este elemento. No, el último que falta, ya no hay más. La potencia en la resistencia de 20 ohm. Ya, aquí, esta es su corriente. Será entonces tensión X entre 12 más 8, que es la corriente que pasa a través de él, elevado al cuadrado por 20. Estamos aplicando esta ecuación de acá, corriente al cuadrado por resistencia. Ya, vamos entonces a operar. A ver, vamos por acá. Decimos lo siguiente, ¿no? Primero paréntesis, recuerda. La tensión X está por aquí, que es menos 48 entre 12, ¿de acuerdo? La expresión que está acá. Y esto le sumamos 8. Ya, todo eso es el resultado al cuadrado y luego lo multiplicamos por 20, obteniendo 320, que es la potencia que consume o que disipa la resistencia, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la suma correspondiente y verificar el balance de potencias. Vamos a calcular primero la sumatoria de la potencia consumida, o sea, este más este más este más este más este más este. Calculadora. A ver, comencemos. El primero, 110, más el segundo, el de acá, no consumida, recuerda, consumida, 160, más 48,4, más 129,6, más 192, que es el que sigue, el de acá. Y por último, sumamos 320. Listo. Y con eso hemos obtenido 960. Bacán. Entonces la potencia consumida total es 960 watts. Y la potencia entregada debería ser exactamente lo mismo, pero con signo menos. Y justamente eso está pasando, ¿no? Porque te das cuenta que la única fuente que entrega potencia es esta y su potencia es menos 960 watts. Y se cumple el balance de potencias, ¿no? La suma de la potencia consumida más la suma de la potencia entregada es igual a 0. Listo, amiguitos, entonces con eso hemos verificado que estos resultados están correctos, porque con estos resultados hemos comprobado el balance de potencias y esto solamente es posible, el balance de potencias, si están bien calculadas todas las corrientes y todas las tensiones. Entonces nos vemos hasta luego. Chau, chau.